Queremos darle gracias a nuestro Padre Celestial porque nos da el privilegio de salir al aire. Mi nombre es John Lopera y me acompaña el hermano Frank de la Mota, que juntos, con la ayuda de nuestro Padre Celestial, presentaremos un mensaje muy importante. Pero antes de entrar de lleno a la presentación de este mensaje, vamos a invitar una vez más la presencia de nuestro Padre Celestial en nuestro medio, a través de una palabra de oración. Nuestro Padre que moras en el cielo, santificado sea su nombre. En esta hora, Señor, imploramos su Santo Espíritu que esté con nosotros dirigiendo esta programación. Amén. Le pedimos una bendición muy especial por esos amigos oyentes que están en sintonía, Señor, esperando su palabra, Padre. En el nombre bendito de Jesús que intercede por nosotros, oramos. Amén. Amén. Queremos darle la bienvenida a cada uno de ustedes, amigos radioyentes. Nos sentimos agradecidos al Señor porque nos da otra vez la oportunidad de entrar a sus hogares o donde quiera que nos estén escuchando. Queremos enviar un saludo a la familia Navarro Cruz, Daniel Navarro y su familia, que nos están sintonizando desde Boynton Beach, allí cerca del área de West Palm Beach o Fort Lauderdale. Así que nos sentimos muy agradecidos al Señor que nos estén sintonizando. Esperamos de que este programa radial sea de gran bendición para cada uno de ustedes. Pero como siempre lo hacemos, hermano Frank, vamos a hablar de salud y temperancia. Salud es el funcionamiento equilibrado de todos los elementos que constituyen el cuerpo humano. Esto incluye el cuerpo, la mente y el espíritu. Y temperancia es el uso moderado de todo cuanto sea bueno y la abstención completa de todo cuanto sea perjudicial, sobre todo de bebidas alcohólicas, tabaco y drogas. Bien, amigos oyentes, en los minutos de salud vamos a hablar lo que es una dieta vegana, la que es prescrita por nuestro Creador, nuestro Dios, en Génesis capítulo 1 y versículo 29, leemos lo siguiente: y dijo Dios, he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Bien, hermano, empecemos con una pregunta en estos minutos. ¿Qué es una dieta vegana? Muy bien, las personas que siguen una dieta vegana evitan comer todos los productos de origen animal, incluidos la carne, los huevos y los lácteos. Eso es un vegano o una vegana. La dieta vegana no fue inventada por una determinada iglesia cristiana o religión, amigos oyentes. No, esta es la dieta que originalmente prescribió el Creador del hombre en el principio de la creación, como acabamos de citar Génesis 1:29. Pero vamos a ver qué nos sigue diciendo el libro de Génesis, hermano Frank, que dicho sea de paso significa principio. Right. Génesis capítulo 2, versículo 15 y 16 nos dice: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén. ¿Qué hay en un huerto, hermano Frank? Esa es la pregunta que nos hacemos. Hortaliza, árboles, frutas, para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer. Génesis capítulo 2, versículo 15 y 16. Los que deseen ser veganos deben tener en cuenta los ingredientes que aparecen en la letra pequeña de las etiquetas de los alimentos cuando van a la tienda o al supermercado, como los siguientes. Vamos a mencionar algunos de ellos, hermano Fran, porque las personas que quieren ser veganas y que quieren cambiar su dieta como Dios ha prescrito en su palabra, Dios no se equivoca porque Él es nuestro creador. Porque muchas personas nos han dicho, hermano Frank, que el ser vegano verdaderamente tiene muchas desventajas, porque las personas piensan de que las personas que son veganas y que no consumen productos de origen animal, pues pierden muchas proteínas o están carentes de muchas cosas que el cuerpo necesita. Pero eso no es cierto, amigos oyentes, porque ya lo hemos dicho muchas veces a través de estos programas. Las frutas y los vegetales, las oleaginosas, en fin, las legumbres, es prácticamente lo que el Creador ha dejado para nuestra buena salud y nuestro funcionamiento, sin tener que depender
de fuente animales, porque de lo contrario Dios se equivocó entonces, hermano Fran, si esa es la plataforma que queremos tomar, porque en el principio Dios no incluyó la dieta animal en el ser humano, porque Él había creado a esos dos seres humanos, Adán y a Eva, con sus propias manos, y Él sabía que ese cuerpo perfecto no necesitaba alimentación de fuentes animales para poder funcionar correctamente. Vamos a ver cuáles son algunos de los ingredientes que las personas veganas deberían estar pendientes en las etiquetas de algunos de los comestibles en los supermercados. Tenemos, por ejemplo, el carmín o cochinilla, un colorante común de los alimentos que proviene de los escarabajos triturados. Tenemos la goma laca. Es un glaseado que proviene de los escarabajos también y suele encontrarse en los caramelos duros. Qué interesante. Tenemos la goma laca, la caseína. La caseína, un producto de leche que a veces se encuentra en los batidos de proteínas. Así que es muy importante las personas que nos están escuchando en esta hora y que quieren seguir esta dieta como ha prescrito nuestro creador, que cuando vayan a los supermercados y vayan a comprar un producto, que recuerden que si dice caseína, es un producto que es de la leche de vaca, por supuesto. También el suero es un producto lácteo que aparece como aditivo en una amplia variedad de alimentos. Hacemos una pregunta, hermano John, ¿por qué las personas eligen ser veganas? Bueno, para muchos el veganismo no se trata solo de elecciones de alimentos, es una forma de vida. Las personas que siguen una dieta vegana por lo general están inspiradas por un deseo de mejorar la salud primeramente, preservar el medio ambiente y proteger a los animales del daño y de la explotación. Y hacemos otra pregunta, ¿cuáles son los beneficios de seguir una dieta vegana? Los veganos, amigos oyentes, evitan muchas de las sustancias químicas poco saludables que se encuentran en los productos de origen animal, como el colesterol y las grasas saturadas. También tienden a incorporar más nutrientes vitales como las frutas, las verduras y los granos, que eso hemos hablado mucho en programas anteriores. Las elecciones de alimentos de una dieta vegana, oigan bien, amigos oyentes, pueden reducir el riesgo de tener presión arterial alta, que eso conduce a ataques al corazón, hermano Frank, o a derrames cerebrales. También ayuda a prevenir la diabetes tipo 2, determinados tipos de cáncer y enfermedades cardíacas. O sea, hermano Frank, que Dios no se equivocó cuando dio esa dieta al hombre en el principio. Las personas que tienen diabetes tipo 2, por ejemplo, y siguen una dieta vegana pueden mejorar su supuesta respuesta a la insulina y tener un mejor control de nivel de azúcar en la sangre. Esto es muy importante, hermano John, porque esa diabetes tipo 2 está inundando a la comunidad hoy en día. Hasta los niños, hermano Frank, que no se veía hace 20 o 30 o 40 años atrás, hasta los niños de 5 o 6 años ya están desarrollando diabetes, hermano Frank. Los veganos también tienen a tener un peso corporal más saludable, lo que puede mejorar el estado de salud general. Una dieta vegana bien planificada ofrece a algunas personas la satisfacción y el placer de una vida más larga y saludable. Amén, así es. Usted me llamó la atención lo que usted mencionó, que los veganos tienden a tener un peso corporal más saludable, y eso es exactamente lo que dice la Biblia, porque vemos el caso de Daniel, usted recordará, cuando se encontraba allí en Babilonia con sus compañeros, y dice, y citamos a Daniel capítulo 1, versículos 12 y 13, que nos dice, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Le dijo Daniel a Melzar, que era el jefe de los eunucos, hermano Frank, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Fíjense que la dieta que pidió Daniel, hermano Frank, era una dieta sencilla, era una dieta 100% vegetariana. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, le dijo Daniel en el versículo 13, y haz después con tus siervos según veas. Pero ¿qué sucedió, hermano Frank, después de la petición
que le hace Daniel allí a Melzar. ¿Qué sucedió? Bueno, en los versículos 15 y 16 vemos la respuesta. Y al cabo de los 10 días, pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melzar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbre. Este principio es bíblico, hermano John, y no un principio del hombre, ¿no? Así que podemos darnos cuenta, hermano Frank, que como dice esta nota que acabamos de compartir con las personas que nos están escuchando, los veganos tienen un peso corporal más saludable, y esto fue exactamente, hermano Frank, que lo que le sucedió a Daniel, y esto es bíblico. Así que, amigos que Dios oyentes, no se equivocó. no nos cansamos de decir, amigos oyentes, y de enfatizar y exhortarles a ustedes de que hagan el cambio a una dieta vegana para que ustedes puedan superar un sinnúmero de enfermedades que están acabando y destruyendo la salud del ser humano hoy. Bien, hasta aquí los minutos de salud. Esperamos que sean de mucha bendición para cada uno de ustedes, amigos oyentes. Sin más preámbulo, hermano John, vamos a entrar lo que es al tema para hoy. El mensaje a las 7 iglesias, parte número 4. Y vamos ya por la iglesia de Pérgamo, parte número 2. Ya empezamos una parte 1 y alargamos el programa para una parte 2. Y como mencionamos anteriormente, este es un periodo que tuvo en la historia del año 323 después de Cristo al año 538 después de Cristo. Apocalipsis capítulo 2, versículo 12 nos dice: y escribe al ángel a la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada de dos filos, la espada aguda de dos filos, dice esto. Así comienza el mensaje de la iglesia de Pérgamo. Hoy vamos a abordar la segunda parte, amigos oyentes. Recuerde que el programa anterior hablamos de la primera parte porque era un tema un poquito extenso, no nos daba el tiempo para cubrirlo, pero hoy vamos a tocar otras cositas muy importantes que no tocamos en nuestra primera parte de este mensaje tan importante a esta iglesia. En este mensaje de hoy continuaremos analizando el mensaje a esta iglesia de Pérgamo, amigos oyentes. Hoy abarcaremos esa segunda parte como lo acabamos de mencionar. Como vimos en nuestro programa anterior o en nuestro tema anterior, Pérgamo estaba ubicada a 48 kilómetros al norte de la ciudad de Esmirna. Y Pérgamo significa elevación o altura, ya que estaba construida sobre una colina. Esta ciudad era la más grande de la zona y llegó a ser la capital de la provincia romana de Asia Menor y un importante centro cultural. Albergaba una biblioteca con 200,000 libros. Los pergaminos tenían su origen en Pérgamo, hermano Frank. Se le llama elevación o altura, como usted mencionó, porque el cristianismo, que profesaba una fe pura, se desvió y fue elevado al trono de Roma por manos del emperador Constantino, hermano John. Alguien que también quiso elevarse en el cielo, está detrás de este asunto. Vamos a desarrollarlo más en el programa, hermano John, muy interesante. Es correcto, vamos a citar el libro de Proverbios capítulo 19 y el versículo 21. Anoten cada uno de estos textos, amigos oyentes, para que así ustedes los puedan estudiar detenidamente en sus propias Biblias. Dice el libro de Proverbios una vez más, 19:21, muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo de Jehová permanecerá. Qué maravillosas palabras, hermano Fran, para abrir este programa radial. ¿Por qué? Porque aparentemente la palabra de Dios había sido sepultada durante la época de la iglesia de Pérgamo, como usted lo acabó de mencionar anteriormente, que abarcó desde el año 323 después de Cristo al año 538 después de Cristo, pero Dios siempre ha tenido un remanente. Y ese remanente lo ha tenido desde el principio hasta el final, y ese remanente mantuvo el consejo de Jehová en alto y permaneció la palabra de Dios. Aunque la época de Pérgamo fue un periodo de apostasía y rebelión contra la palabra de Dios y el evangelio de Jesús, el Señor preservó su verdad contra los ataques y sofismas de Satanás por medio del papado. O sea que la etapa histórica de esta iglesia de Pérgamo, como mencionamos en nuestro estudio anterior, fue una etapa de transición y estaba a punto de entrar a una época muy peligrosa. El cuadro que vemos en la transición de la iglesia de Pérgamo
de la verdad y pureza del Evangelio a las falsas enseñanzas y dogmas del papado, es el mismo cuadro, hermano Frank, que estamos viendo hoy en este tiempo que estamos viviendo. O sea, la unión de todas las iglesias, ¿con quién? Con Roma papal. O sea, la historia bíblica se repite tal y como lo dice Eclesiastés 1:9. Ese texto bíblico, ese es un principio bíblico, hermano Frank, que nunca ha fallado. Pero vamos a leer los textos bíblicos, y que usted los tiene a la mano, de Apocalipsis 2, del 12 al 17. Vamos a volver a leer nuevamente el mensaje completo a la iglesia de Pérgamo. Dice la palabra de Dios: y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, el que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: yo conozco tus obras y donde moras, y donde está el trono de Satanás, pero retiene mi nombre, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. O sea, que había un grupo, de personas que se mantenían fieles a pesar de esa apostasía de ese periodo, de esa iglesia de Pérgamo, hermano Frank. Versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, y a comer las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tiene a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, lo que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto, y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca, y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Bien, muy importante ese mensaje. Vamos a retomar donde nos quedamos entonces en el programa anterior. Vamos a empezar a hablar, hermano Fran, acerca de Antipas. Porque Apocalipsis 2:13 dice lo siguiente: yo conozco tus obras, le dice Jesús a esa iglesia de Pérgamo, y dónde moras, donde está el trono de Satanás, porque ahí prácticamente se había exaltado, hermano Frank, en Pérgamo, la transición de Roma pagana a Roma papal. Pero retienes mi nombre, dice Jesús. O sea, había un grupo de personas allí en Pérgamo, hermano Frank, que a pesar de la apostasía que empezó a surgir en ese periodo profético de esa iglesia, todavía había gente fiel que mantuvo en alto ese estandarte. Por eso me llamó mucho la atención el versículo que leímos en Proverbio 19:21, la última parte: mas el consejo de Jehová permanecerá. Qué maravilloso, hermano Frank, esas palabras del sabio Salomón. Sigo leyendo Apocalipsis 2:13. Pero retienes mi nombre, le dice Jesús a Pérgamo, y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás, porque prácticamente allí en Pérgamo estaba el trono de Satanás. Antipas, hermano Frank, es presentado como el testigo fiel de Jesús, que murió como mártir. En los registros de la historia bíblica no se encuentra un personaje llamado Antipas. Por lo tanto, es de suponer que no se refiere a un individuo en particular, sino que representa a una clase de personas que se oponían al poder de los líderes religiosos, los obispos, también conocidos como papas, que se casaron simbólicamente con el poder temporal político del Imperio Romano y que eran parte de la gran apostasía y asimilación del paganismo de aquella época, y permitieron, entre otras cosas, el abominable establecimiento del día del sol, o sea, el domingo, como día de reposo cristiano. O sea que Antipas, hermano Frank, representa a todos aquellos fieles que fueron muertos por causa del evangelio, de la palabra del Señor. Antipas está compuesto por 2 palabras: anti, que significa en contra, y paz, que es una abreviatura de papas, que significa padre o papa. En aquella época había muchos mártires, testigos fieles de Jesús, como usted mencionó anteriormente, en Roma, en la antigua capital del Imperio Romano, y en Constantinopla
nueva capital del Imperio Romano, que se oponían a las diferentes apostasías de la iglesia que se habían introducido. Muy importante, tomemos eso en cuenta, amigos oyentes, porque precisamente Antipas es prácticamente en contra del poder papal, hermano Frank, que estaba ya prevaleciendo durante la época de Pérgamo y que había prácticamente invadido a la iglesia cristiana con un sinnúmero de falsas creencias y un sinnúmero de apostasías que se estaban introduciendo poco a poco en la iglesia. O sea, representan los testigos fieles en ese tiempo. Es correcto. Y ya que estamos hablando de testigos, porque dice el versículo bíblico, Antipas, mi testigo fiel. ¿Qué es un testigo, hermano Fran? Porque hay muchos por allí que van de casa en casa tocando puertas y que dicen ser los verdaderos testigos de Jehová. Pero ¿qué es un testigo? Bueno, de acuerdo al diccionario avanzado de la lengua española y la página 1130, dice que testigo es una persona que presencia una cosa y da testimonio de ella. Y número 2, cosa por la que se infiere la verdad de un hecho. O sea que una persona, un verdadero testigo, hermano Fran, es aquel que presencia algo y da testimonio de ello, pero diciendo la verdad, por supuesto, no una mentira. Y según la palabra de Dios en Proverbios capítulo 14, versículo 5, el testigo verdadero no mentirás, mas el testigo falso hablará mentiras. Porque pueden haber muchos que dicen ser testigos, hermano Frank, testigos de Jehová, pero tristemente no son verdaderos testigos, son falsos testigos porque están presentando un evangelio mutilado o un mensaje equivocado. En Jeremías el capítulo 42, abundando en cuanto a la palabra testigo, porque habla de Antipas, el testigo fiel que fue muerto entre vosotros, decía Apocalipsis capítulo versículo 13, dice Jeremías 42:5, y ellos dijeron a Jeremías, Jehová sea entre nosotros testigo de la verdad y de la lealtad, y si no hiciéremos conforme a todo aquello para lo cual Jehová tu Dios te enviare a nosotros. Hermano Fran, este texto nos está diciendo claramente que el testigo fiel y verdadero nunca negará u ocultará la verdad de Dios. Y una de esas verdades es la obediencia a la ley moral de Dios, o sea, a sus 10 mandamientos, de acuerdo al Salmo 119, los versículos 142 y 151, donde dice claramente el salmista que todos los mandamientos de Dios son verdad. O sea que podemos darnos cuenta que el verdadero testigo tiene una característica, que es predicar la verdad y la lealtad. Y un ejemplo perfecto de eso fue el mismo Señor Jesús cuando estuvo en la tierra, hermano John. Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5 nos dice, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. O sea, que Cristo fue un verdadero testigo porque guardó la ley de Dios, según Juan capítulo 15, versículo 10. Amén, así es. Vamos entonces a hablar, hermano Fran, ya vimos entonces qué es un testigo. Antipas fue un testigo fiel, por eso fue muerto, hermano Frank, porque verdaderamente un testigo fiel es aquel que obedece, enseña, predica y guarda los mandamientos de la ley de Dios. Es muy importante eso. Sin importar la consecuencia. Sin importar las consecuencias. El culto pagano al sol del mitraísmo entró en la cristiandad mediante la iglesia o la época de Pérgamo, hermano Frank. El culto al sol del mitraísmo encontró su entrada en Roma a través de Grecia, mediante Pérgamo. En el mitraísmo existían 7 niveles de iniciación que pueden estar relacionados con los 7 planetas de la astronomía de la época, por ejemplo, la Luna, Mercurio, Venus, el Sol, Marte, Júpiter y Saturno. El 6º grado, hermano Fran, podemos hablar también de que era Heliodromus, el emisario solar, cuyos atributos eran la antorcha, el látigo y la corona. Y el 7º grado era Pater, el Padre,
Sus atributos, el gorro frigio, la vara y el anillo, esto nos recuerda a los obispos de Roma prácticamente, que adoptaron todas esas costumbres paganas que venían de Grecia, se infiltran en Roma y posteriormente la Roma papal, disfrazada de cristianismo, por supuesto, adopta cada una de estas costumbres, hermano Fran. Por eso la iglesia de Pérgamo pues sufre esa transición, ¿no? Y curioso, hermano John, que el día del natalicio del sol era declarado por los mitras, que usted mencionó, un 25 de diciembre. Hoy día, bueno, en la oración del dios sol Mitras, los padres conducían el culto. El jefe de los padres, una especie de papa que siempre vivía en Roma, se llamaba Pater Patrum o Pater Patratus. Algunos estudiosos, hermano Frank, ven en las abreviaturas de estos títulos el origen del nombre papa. Y la verdad es que hay demasiadas similitudes evidentes para no tomarlas en cuenta. Vamos a citar un libro que lleva como título Los misterios de Mitra, en las páginas 190 y 191, que nos dicen: ellos guardaron el día del sol, o sea el domingo sagrado, y celebraron el nacimiento del sol el 25 de diciembre. Y otro párrafo que tenemos aquí con nosotros, hermano John, que lo sacaron un señor llamado Dr. Edward T. Jacobs, autor del Manual Bautista, en un documento leído en una conferencia de ministros en la ciudad de Nueva York, que tuvo lugar el 13 de diciembre de 1893. Miren lo que dice, algo bien curioso, bien interesante. Por supuesto, yo sé muy bien que el domingo entró en uso en la historia cristiana primitiva como un día religioso. Como hemos aprendido de los padres de la iglesia y de otras fuentes. Pero qué lástima, dice este doctor, que viene marcado con la marca del paganismo y cristianizado con el nombre de Dios Sol, cuando fue adoptado y sancionado por la apostasía papal y legado como herencia sagrada del protestantismo. O sea que eso fue lo que adoptó la iglesia de Pérgamo, hermano Fran, prácticamente. Ese fue el regalo que le dio el papado a la iglesia de Pérgamo, y eso fue el legado que le ha dejado hoy al cristianismo. Un día que viene del paganismo, la adoración al sol, como mencionábamos en el tema anterior, y obviamente la iglesia ha adoptado ese falso día de reposo, porque ese no fue el día que Dios eligió para que el hombre guardase y adorase al Señor. Los reformadores señalaron que el título papa o padre está prohibido por los evangelios como un título religioso, y que el papa se llama a sí mismo con el nombre de Dios, a saber, Santo Padre. Es una absoluta blasfemia y es visto en 2 de Tesalonicenses capítulo 2, descrito como el hombre de pecado, y que se situaría revelado en estos últimos días. Pero Cristo lo dijo, hermano Frank, en Mateo capítulo 23 y el versículo 9. Dijo Jesús: y no llamaréis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. Hermano Fran, si la Biblia es clara, ¿por qué el mundo llama al obispo de Roma Santo Padre? Bueno, en el mensaje a la iglesia de Pérgamo también hay una reprensión, hermano John, la cual es muy fuerte. Si leemos otra vez Apocalipsis capítulo 2, versículos 14 y 15, repasamos lo siguiente: pero tengo una cosa contra ti, que tienes ahí los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Aquí hay una reprensión bien fuerte, hermano John. Ok, vamos entonces a mencionar un poco, a hablar un poco acerca de la doctrina de Balaam. Muchas personas hoy no saben quién fue Balaam. Bueno, amigos oyentes, Balaam era un antiguo profeta de Dios que apostató de la verdad. Un personaje malvado que aparece como 60 veces en la Biblia.
enseñó a los hijos de Israel, oigan bien, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos, como dice el libro de Apocalipsis capítulo 2 y el versículo 14, y también a que ellos cometieran fornicación. De esta manera puso tropiezo ante ellos. Pero vamos a abundar un poquito más, hermano Fran, acerca de este personaje, Balaam, porque ahí habla en el mensaje de la iglesia de Pérgamo, dice que hay unas personas que retienen la doctrina de Balaam. Y fue también Balaam quien aconsejó a Balac a seducir a los israelitas mediante las mujeres de Moab a participar en el paganismo y en la idolatría. Desafortunadamente tuvo éxito con la tentación de mujeres y vino, y esto condujo a una gran apostasía que los llevó a la adoración del sol, del dios Sol, Baal Peor. Esto es bien triste, hermano Fran, porque el pueblo de Israel estaba a punto prácticamente de entrar a la Canaán terrenal. Pero dice el libro de Números, el capítulo 31, citamos, y el versículo 16, he aquí, por consejo de Balaam, ellas, o sea, las mujeres de Moab, amigos oyentes, fueron causa de que los hijos de Israel prevaricasen contra Jehová en lo tocante a Baal Peor, por lo que hubo mortandad en la congregación de Jehová. O sea que esto trajo una gran desgracia al pueblo de Israel, hermano Fran, porque muchos de estos líderes de la nación judía que se dejaron arrastrar por los encantamientos de estas mujeres moabitas, se postraron ante los ídolos, ante los dioses paganos, y uno de ellos era Baal Peor, que era el dios Sol de Moab. Vamos a citar esos textos. Usted los tenía por allí. Otro texto es Números capítulo 25, versículos 1 al 3, donde nos dice, moraba Israel en Sitín, y el pueblo empezó a fornicar con las hijas de Moab, las cuales invitaban al pueblo a los sacrificios de sus dioses, y el pueblo comió y se inclinó a sus dioses. Wow. Así acudió el pueblo a Baal Peor, el furor de Jehová se encendió contra Israel. Interesante, aquí estamos viendo el cuadro, hermano Fran, de Balaam, ¿verdad? Porque prácticamente esto que nosotros estamos leyendo aquí, amigos oyentes, lo que el pueblo de Israel hizo prácticamente fue por causa o incitación de Balaam, hermano Frank, que era un profeta de Dios, supuestamente. Noten que el apóstol Pedro también tocó un poco en cuanto a ese cuadro del libro de Números en el asunto de Balaam y los hijos de Israel cuando pecaron contra Dios y pues tuvieron relaciones con estas mujeres paganas de Moab y adoraron sus dioses, y uno de esos dioses era el dios Sol, o sea, Baal Peor. Dice segunda de Pedro capítulo 2, versículos 15 y 16 lo siguiente: han dejado el camino recto y se han extraviado siguiendo el camino de Balaam, hijo de Beor, el cual amó el premio de la maldad y fue reprendido por su iniquidad. Como hemos mencionado anteriormente, durante la época de la iglesia profética de Pérgamo, la cristiandad de esa época cometió fornicación espiritual al entrar en una relación ilícita con los reyes de la tierra, es decir, con el Estado, la política mundial y con sus poderes temporales y terrenales. Muy importante, tras ser infiel a Dios, su simbólico marido divino, el fruto de esta relación prohibida llegó a ser la asimilación del paganismo, de la idolatría, de culto a personas y la aceptación por ley del día del sol, que luego fue renombrado como el domingo. Todo este proceso resultó finalmente en el establecimiento del sistema más poderoso en esta tierra, hermano Fran, llamado el papado. Bueno, si vamos a Apocalipsis capítulo 17, versículo 1 y 2, nos dice lo siguiente: vino entonces uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas y habló conmigo diciendo, ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que se había prostituido, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino
de su fornicación, hermano John. Hermano Fran, volviendo a Apocalipsis capítulo 2, me gustaría volver a resaltar esos versículos. Apocalipsis capítulo 2, versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Ya nosotros hemos estudiado esa palabra fornicación, hermano Fran, en el programa anterior. O sea, es la unión ilícita, vamos a decirlo así, entre la iglesia y el Estado, porque nosotros sabemos que la iglesia y el Estado están separados. Dios lo dijo, Cristo lo estableció, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Pero la iglesia en la época de Pérgamo comenzó al unirse con el Estado, hermano Fran, entraron al seno de la iglesia en ese entonces un sinnúmero de falsas creencias, falsas doctrinas y una adoración que iba en contra a lo establecido en la palabra de Dios. Una de esas falsas doctrinas, hermano Fran, era la adoración al Dios Sol. Pero obviamente cuando el cristianismo se casa con el paganismo, ya los cristianos no estaban adorando tal vez a imágenes de Baal o del sol, pero estaban adorando y santificando el día del sol, o sea, el domingo, en honor al dios Mitra o al dios Sol, al dios pagano de los romanos. Y esto fue, hermano Fran, precisamente lo que le sucedió a los israelitas cuando cometieron la fornicación y el gran pecado por intermedio de Baal. Por eso decía el versículo de Apocalipsis 2:14, tú retienes la doctrina de Balaam. Y hay muchas iglesias, hermano Fran, que dicen ser cristianas, que tal vez nos están escuchando en esta hora, pero que todavía retienen en el seno de sus iglesias la doctrina de Balaam. ¿Cuál es esa doctrina de Balaam, amigos oyentes? Ya lo estamos viendo a través de estos textos que estamos citando. Es una falsa adoración a Baal-peor. Y Baal-peor, amigos oyentes, era el dios Sol de los moabitas, era Baal de los otros pueblos paganos, de los babilonios, en fin, de los griegos. Tenía muchos nombres, pero era el mismo Dios. El mismo Dios Sol, hermano Frank, de los babilonios, que prácticamente se convirtió o dejó de ser el Dios adorado por los paganos y fue cristianizado con un falso día de reposo. O sea que todos aquellos que dicen ser cristianos, pero que están adorando en el domingo, pues están adorando en un día que tristemente, hermano Fran, tiene como origen el paganismo. Bueno, hoy también vemos el mismo cuadro profético en el llamado y reprensión a la iglesia de Pérgamo, hermano John. Porque también Dios sacó un pueblo de Babilonia al final de la profecía de Daniel 8:14 en 1844. Y así como sacó a Israel del antiguo Israel de la idolatría de Egipto también, hermano John. Pero ¿qué está haciendo este pueblo que Dios levantó y le dio las grandes verdades contenidas en los mensajes de los 3 ángeles para predicarlas al mundo? ¿Se estará uniendo con las moabitas modernas, hermano Frank? O sea, con las iglesias que componen el sistema de Babilonia la Grande, ¿qué usted cree? Durante la época de la iglesia de Pérgamo, Balaam representa a la iglesia apóstata y Balac, rey moabita, representa a Constantino. Aquí vemos la unión de la iglesia y el Estado, y eso es exactamente el cuadro que estamos viendo hoy en este tiempo que nos ha tocado vivir, hermano Frank. Otro de los problemitas que tenía la iglesia de Pérgamo, hermano John, es que también tenías a la doctrina de los nicolaitas, doctrinas aborrecibles. Apocalipsis capítulo 2, versículo 15 nos dice, y también retienes a lo que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. ¿Qué podemos abundar sobre ese asunto? Bueno, en el programa anterior, respecto a la iglesia de Éfeso, vimos que ella ya tenía que enfrentarse al problema de los nicolaitas. Apocalipsis 2:6. O sea que la doctrina aborrecible de los nicolaitas era parecida a la doctrina de Balaam que encontramos ahora en Pérgamo. Pues ellos creyeron que la fe en Cristo libera de la observancia
del mandamiento relativo al adulterio y se hacían barbaridades, hermano John, en los templos. Es correcto. Cuando la iglesia que dice ser el pueblo de Dios, hermano Frank, en esta tierra, abre sus puertas y permite que entren doctrinas de hombres, doctrinas de otras mujeres, o sea, de otras iglesias. ¿Qué sucede con la iglesia? Obviamente se prostituye y se corrompe. Vamos a citar un libro, hermano Frank, que se llama El conflicto de los siglos. Un extraordinario libro que nosotros tenemos por acá en la página 435, que nos dice, ¿cuál fue el origen de la gran apostasía? ¿Cómo empezó a apartarse la iglesia de la sencillez del evangelio? Conformándose a las prácticas del paganismo para facilitar a los paganos la aceptación del cristianismo. Eso es exactamente lo que está sucediendo hoy, hermano Fran. Por eso vemos todas esas iglesias llenas a cabalidad. ¿Por qué? Porque las personas vienen pero quieren seguir viviendo como el mundo vive. Se acepta todo ahí, hermano. Exactamente, los pastores les dicen solamente cree en Cristo y ya eres salvo, ya vas para el cielo. O sea, no hay un llamado de parte de los ministros a sus miembros a hacer un cambio, una reforma, un abandono del pecado, un regreso a la obediencia a la ley de Dios. Es el cristianismo que hoy se está promoviendo en las iglesias, en la gran mayoría, hermano Frank. Yo diría que casi en todas las iglesias. No hay reprensión, hermano John. No hay una amonestación por abandonar el pecado, hermano Frank. Las personas solamente llevan un nombre denominacional. Yo soy adventista, yo soy bautista, yo soy pentecostal, yo soy metodista. Y creen que por llevar ese nombre denominacional se van a ganar o tienen el cielo ganado. Pero el apóstol Pablo dijo acerca de su propio tiempo, ya está obrando el misterio de la iniquidad, de acuerdo a 2 Tesalonicenses 2:7. Mientras aún vivían los apóstoles, hermano Frank, la iglesia permaneció relativamente pura. ¿Por qué? Porque tenían esa doctrina pura de Jesús. Pero hacia fines del siglo II, la mayoría de las iglesias asumieron una forma nueva. La sencillez primitiva desapareció e insensiblemente, a medida que los antiguos discípulos, o sea, los pioneros, bajaban a la tumba, sus hijos, en unión con nuevos convertidos, se adelantaron y dieron nueva forma a la causa. Esto es lo que está pasando ahora en muchas de las iglesias, hermano Fran. Muchas personas vienen donde nosotros y nos dicen, cuando yo llegué a esta iglesia hace 40, 50 años atrás, se predicaban estos mensajes que ustedes predican. Ahora ni se mencionan y hoy hasta los prohíben, música, hermano Fran. Y la música también, hermano John, también. ¿Qué está pasando? Una de las preguntas que me hacen a mí, me dicen, ¿dónde ustedes consiguen esos himnos que están en el programa, al final del programa? Eso no se escucha más hoy en día en el mundo cristiano. Bueno, esta cita está en el conflicto de los siglos que usted mencionó, hermano John, en la página 435. Un libro que les recomendamos a los amigos oyentes que si no lo tienen, traten de conseguirlo. Es un libro muy importante. Así que vemos cómo la apostasía avanza progresivamente a medida que van pasando la iglesia profética. Antes, durante la época apostólica de la iglesia de Éfeso, eran solo los nicolaitas que estaban atacando a la iglesia cristiana desde afuera, hermano John. Pero ahora en la época apostólica de la iglesia de Pérgamo, el ataque viene desde adentro. O sea que Satanás se infiltra dentro de la iglesia y comienza a trabajar desde adentro. Esto es otra prueba, hermano Frank, que las 7 iglesias son proféticas, refiriéndose a periodos de tiempo sucesivos de la iglesia cristiana a lo largo de su historia. Y volviendo a Balaam, hermano Frank, Balaam significa devorador del pueblo, representando la decadencia y apostasía por causa de las concesiones espirituales y religiosas. Pues la mejor forma de devorar o neutralizar al pueblo elegido de Dios es introducir elementos extraños, erróneos y pecaminosos dentro del pueblo, o sea, dentro de la iglesia, que en la antigüedad era el pueblo de Israel y ahora es el Israel espiritual. De esa manera, hermano Fran, Satanás está trabajando en muchas de las iglesias del cristianismo hoy. Tal vez no impide que las personas vayan a sus iglesias cada semana, hermano Frank, porque la gente piensa, no, Satanás no quiere que yo vaya a la iglesia. No, Satanás no le interesa que tú vayas a una iglesia, ni siquiera le interesa que
que tú te unas a determinada denominación religiosa. Lo que le interesa a Satanás, hermano Fran, es introducir en esas iglesias doctrinas que no estén de acuerdo a la palabra de Dios. Y que esa iglesia prácticamente se mundanalice, se paganice y viva como que está creyendo que esa iglesia va a ser salvada por Cristo en el tiempo del fin. Y ahí se cumplen las palabras contenidas en Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Hermano Frank, que lo hemos citado muchas veces a través de este programa. Muchos me dirán en aquel día: Señor, en tu nombre hicimos milagros, en tu nombre sacamos demonios, en tu nombre hicimos muchas cosas. El Señor, ¿qué les va a responder? Nunca os conocí, apartados de mí, obradores de iniquidad. Bueno, esta táctica es más astuta y resulta más efectiva y dañina que atacar a la iglesia mediante la cruenta persecución abierta. Pues como estudiamos antes, durante la época apostólica de Éfeso y durante el periodo de persecución de Esmirna, la iglesia se mantuvo pura bajo la persecución y el martirio, o sea que no fue destruida, hermano John. Pero vemos la época de Pérgamo muy diferente, hermano Fran, porque ya había cesado la persecución. Ya se había firmado el edicto de Constantino, ya supuestamente Constantino había abrazado al cristianismo, hermano Fran, y oficialmente la religión del Estado, en este caso el Imperio Romano, ya no era el paganismo, sino el cristianismo. Pero ¿qué sucedió, hermano Fran? Al seno de las iglesias entraron todas estas personas arrastrando todas estas costumbres paganas, y la iglesia dejó de ser esa iglesia pura que había establecido Cristo y sus discípulos, y se paganiza, hermanos oyentes. Por eso vino ese cambio. Esa es la época de transición de la época de Pérgamo. O sea que es más fácil identificar, hermano Frank, al enemigo mientras está fuera de las murallas que cuando se ha infiltrado en las cámaras secretas de la ciudad. El paganismo y el error se mezclaron con la verdad, y la iglesia comenzó a descarriarse del camino santo de Jesús. Esto fue lo que le sucedió a Pérgamo. El que viene con la doctrina que no está apoyada por un así dice Jehová, amigos oyentes, es la doctrina de los Nicolaitas y la doctrina de Balaán. Muchos son entrampados como el antiguo Israel por los encantos de las mujeres moabitas, o sea, las falsas doctrinas de las iglesias de Babilonia, y dicen: es que mi pastor sabe mucho. Mi pastor tiene siendo pastor por 30 o 50 años y tiene varios títulos de doctorado. Él ha sido presidente de tal concilio religioso por determinados años. Así que lo que él diga, eso es palabra de Dios. Tiene que ser correcto. Imagínese. Esa es la actitud de la gran mayoría de los cristianos hoy, hermano Fran. ¿Por qué? Porque no pueden ir a la palabra del Señor. En sus púlpitos se predican doctrinas falsas como el rapto secreto, por ejemplo. Doctrinas falsas como el falso don de lenguas, que las personas caen al piso y comienzan a dar vueltas, a contornarse, a darle golpes a las paredes, a gritar, en fin. Eso es una falsa doctrina, amigos oyentes. Ese no es el verdadero Espíritu Santo. Es un falso don de lengua. El falso día de reposo que se predica desde los púlpitos, hermano Fran, de muchas iglesias, y un sinnúmero de doctrinas más que son doctrinas de los Nicolaitas y de Balaam. Y un error muy grande, hermano John, es que personas, en vez de consultar la palabra de Dios, van y consultan a su pastor. Lo que diga el pastor, bueno. ¿Por qué no citar, hermano Frank, que usted lo tiene ahí, el texto de Isaías 8:20? Porque ese es el consejo que nos da la palabra del Señor. Bueno, a la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no le ha amanecido. O sea, que continúan en tinieblas. Así que tenemos que ir al testimonio de lo que dice la palabra del Señor. Las iglesias de hoy quieren evitar que sus jóvenes, hermano Fran, se vayan al mundo. ¿De qué manera? Trayendo al mundo a la iglesia por los medios que Dios no aprueba, como por medio de sociales, conciertos, banquetes, el banquete de los enamorados, hermano Frank, todas las fiestas paganas que la iglesia está celebrando hoy, como la fiesta de la Navidad, la fiesta de San Valentino, el Día de los Enamorados, en fin. Decoran el templo con esas cosas, imagínense. Y también les traen las películas de Hollywood o los famosos parques de diversión. ¿Por qué, hermano Fran?
porque de esa manera piensan que los jóvenes no se van a ir de la iglesia, hermano Fran, entonces hay que traerles el mundo a la iglesia. Esto es prácticamente lo que hizo Balaam. Pero el joven que desea permanecer fiel a Dios, como Daniel y sus compañeros en Babilonia, hará de la palabra de Dios su delicia y su objetivo en esta tierra, tal como lo hizo Amén. el Señor Jesús. Gloria al Señor. El Salmo 119, el versículo 9, si hay algún joven que nos está escuchando, y el versículo 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino?, pregunta el salmista. Con guardar tu palabra. En mi corazón he guardado tus dichos, o sea, tu palabra, para no pecar contra ti. O sea, hermano Frank, que para que un joven se mantenga libre de ser arrastrado por las sutilezas de Satanás, tiene que mantenerse fiel a lo que dice la palabra del Señor. Bueno, aparte de la reprensión, también hay una amonestación, hermano John, a la iglesia de Pérgamo. Apocalipsis 2:16 dice, por lo tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Nuevamente vemos la enseñanza bíblica de que la salvación es condicional. Hay dos opciones, amigos oyentes: arrepentirse y volver a la sana doctrina verdadera, o no arrepentirse y convertirse en enemigo de Cristo y sufrir con las consecuencias en la cual Jesús atacará el engaño, la decadencia y los errores con la preciosa verdad de su santa palabra. Tenemos que entender, amigos oyentes, que este lenguaje de Apocalipsis es simbólico. No se trata de que Dios mismo vendrá literalmente a la tierra y peleará con una espada literal que sale de su boca literalmente. Claro que no. Sabemos que la espada de Dios representa la palabra de Dios contenida en las Sagradas Escrituras, según Hebreos capítulo 4, versículo 12 y Efesios capítulo 6, versículo 17. Que quede claro eso, hermano John, ¿no? Sí, porque el hecho es que la espada sale de la boca, hermano Fran, significando que es pronunciada mediante palabras, amonestaciones, advertencias, tal como Jesús utilizó en cada tentación en el desierto, en un pasaje del Antiguo Testamento, para refutar los engaños, los errores y las tentaciones de Satanás, diciendo cada vez escrito está, de acuerdo a Mateo 4, 4, 7 y 10. O sea que cuando sale esa espada de la boca significa que es a través de amonestaciones, advertencias o exhortaciones. A lo largo de la historia, Dios ha utilizado fieles siervos suyos para transmitir mediante ellos su santa palabra en medio de la apostasía. Recordemos, amigos oyentes, cómo Dios puso en la boca del profeta Isaías para denunciar la apostasía de su pueblo de Israel. Isaías capítulo 49, versículo 2 nos dice, y puso mi boca como espada aguda, me cubrió con la sombra de su mano y me puso por saetas bruñidas, me guardó en su aljaba. Ya en la época apostólica de la primera iglesia de Éfeso, nuestro Señor Jesucristo le hizo un llamado al arrepentimiento porque ella había dejado su primer amor, de acuerdo a Apocalipsis 2, 4 y 5. Ustedes recordarán que ya lo estudiamos, pero en aquel entonces no amenazó todavía con venir a pelear la batalla espiritual contra el error, la decadencia y el engaño, porque esa iglesia primitiva de Éfeso todavía era pura en doctrina, hermano Frank. Pero de lo interno de la iglesia, que había caído por su unión con el Estado, Dios separó por su espíritu y por el poder de su palabra a un pequeño remanente que estudiaremos de su historia en nuestro programa anterior, amigos oyentes. Tema cuando hablemos sobre la iglesia de Tiatira, hermano John, ¿no? Así como Dios guardó un remanente, hermano Frank, en los días de la iglesia de Pérgamo, un remanente que no se unió con el Estado ni con los poderes apóstatas de esta tierra, Dios también tendrá un remanente fiel en el medio de la apostasía prevaleciente, un remanente que no se unirá con el Concilio Mundial de Iglesias, ni con la Comunión de Iglesias Mundiales, ni con el protestantismo apóstata, ni mucho menos con Roma. Ese remanente será el que presentará el mensaje de los tres ángeles en el tiempo del fin. Hablemos un poco, hermano Fran, en los minutos que nos quedan, de las maravillosas promesas y recompensas del vencedor. Apocalipsis capítulo 2, versículo 17 nos dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu le dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Así que al ofrecer Cristo el maná a los vencedores en el contexto de la época de Pérgamo,
Es un claro llamado a la lealtad de sus siervos hacia los mandamientos de Dios. Justamente en la época cuando los 10 mandamientos fueron destrozados por Roma, cuando asimiló la veneración de hombres, transgrediendo el primer mandamiento, la idolatría, transgrediendo el segundo mandamiento, y el día del sol como día de descanso, transgrediendo el cuarto mandamiento. Jesucristo como el Señor del sábado en Mateo 12:8 y Marcos 3:27 y 28 y Lucas 6:5 es nuestro maná espiritual en el cual encontraremos reposo y descanso para nuestras almas. Así lo dijo Jesús en San Juan 6:47 al 51. De cierto digo, dijo Jesús, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Gloria al Señor. La Biblia revela que solo el que recibe el nombre nuevo lo conoce. Los únicos que llegarán a conocer el nombre de Dios son aquellos que lo han conocido por su relación personal con Él. ¿Por qué, hermano Fran? Porque Apocalipsis 2:17 termina y le daré una piedrecita blanca y en la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe, o sea, el vencedor, por supuesto. El nombre en la Biblia representa el carácter de el que lo posee. Todos aquellos que recibirán esa piedrecita blanca habrán reflejado el carácter de Dios en sus vidas en esta tierra. Amén. Su nombre es santo y sublime, de acuerdo a Isaías 57:15. Su nombre es justicia, de acuerdo a Jeremías 23:6. Y su nombre es amor, de acuerdo a 1 de Juan 4:8. ¿Quieres un nombre nuevo, amigo oyente? ¿Quieres un nuevo carácter y conocer a Dios? Entonces tienes que vencer. Esa es la única condición divina para poder recibirlo, de acuerdo a Apocalipsis 2:17 y 3:12. ¿Qué debemos vencer, amigos oyentes? Debemos vencer todas las cosas que las Sagradas Escrituras revelan que son malas, erradas y pecaminosas, o sea, el pecado. Y Dios nos ayudará a vencerlas mediante su poder omnipotente, si nosotros nos aferramos por fe en Él y a sus maravillosas promesas. Hermano Fran, terminamos con un último llamado a nuestra querida radio audiencia. El Señor Jesús nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20, «He aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo». Amigos oyentes, si usted quiere escribirnos, escríbanos el Heraldo del Evangelio Eterno, P.O. Box 1333, Riverview, Florida, y el área postal 33569. Si prefiere llamarnos, 484-6418, 410-2745, ambos con el código de área 813. También nos puede encontrar en YouTube. Ahí están los programas radiales. Usted lo único que tiene que poner en la barra de búsquedas El Fuerte Clamor y allí podrá escuchar cada uno de estos programas que estamos presentando a través de esta estación. Amigos oyentes, nos resta decirles gracias por su atención. Si Dios nos da la vida, nos veremos pues en nuestra próxima intervención.